Hola a todos, soy el Dr. Apari y en esta ocasión les hablaré acerca del herpes labial. Tienen que saber que hay más de 5 tipos de herpes virus que causan infecciones en humanos y el herpes labial está desencadenado por el herpes simple del tipo 1. Este virus se transmite de persona a persona a través de las siguientes formas. Una de ellas es por contacto oral-oral, 2 oral-genital y 3 genital-genital. Y también por tener en contacto la piel con algunas secreciones de las lesiones que podrían tener una persona infectada por este virus. Se menciona que el 66% de la población mundial tiene la infección por este virus. Lo que pasa es que este virus se encuentra en forma latente en todas las personas sin causar algún síntoma. El virus, al ingresar a la piel o a las mucosas, va a usar las células que se encuentran ahí a través de unos receptores que tienen estas células para que este virus pueda ingresar al interior de las células, que es donde se va a replicar. El virus, al ingresar a las células, ya sea de la mucosa o de la piel, se van a replicar, es decir, se va a reproducir y luego va a migrar a los ganglios sensitivos que tienen que ver con el sistema nervioso. Si la infección se dio a nivel de la boca, pues se va a localizar y se van a mantener en forma latente a nivel de lo que sería el nervio trigémino, que es un nervio que se encuentra a nivel de la cabeza. Y si es a nivel el contacto, la infección a nivel genital, pues se va a localizar lo que sería en el nervio sacro, a nivel de sus ganglios sensitivos. En estos nervios el virus se va a mantener latente de por vida, es decir, en este nivel nuestro sistema inmune no va a poder hacerle frente y simplemente seremos individuos o seremos personas que vamos a contraer con este virus durante toda nuestra vida, y en ciertas etapas este virus va a darnos algunos síntomas, a lo cual lo vamos a llamar reinfección. Entonces hay que diferenciar dos cosas. Por ende vamos a encontrar dos tipos de personas. La primera persona, que es una persona sana, que nunca ha tenido contacto con este virus, que nunca ha sido infectado. Y la segunda persona, que ya ha tenido contacto con este virus, es decir, ya ha tenido la infección. Y este virus se encuentra localizado a nivel de los ganglios sensitivos en su sistema nervioso. Por tal motivo, estas dos personas van a presentar diferentes síntomas. Y por ahí les voy a mencionar exactamente sobre el herpes labial. La prima infección, es decir, la persona que nunca tuvo contacto con el virus, va a presentar ciertos síntomas muy característicos. Entre ellos tenemos una gingivostomatitis, es decir, la aparición de vesículas ulcerativas, ya sea en las encías o al interior de la boca, en la región debajo de la lengua. O una faringitis que también se puede dar a nivel de lo que sería la parte de la faringe y de las amígdalas, con este tipo de lesiones muy marcadas y muy dolorosas, que causan mucho dolor y dificultad para deglutir, para tragar e incluso en algunas ocasiones para hablar. Y la segunda persona que ya tiene la infección latente de este virus en su sistema nervioso, cada cierto tiempo el virus va a migrar de los ganglios sensitivos nuevamente hacia las mucosas o la piel, formando esas lesiones características que denominamos herpes labial, como la imagen que están viendo al costado mío. Entonces, este herpes labial que ven en la imagen va a durar en un periodo de 8 a 14 días con un promedio de 10 días sin tratamiento, el cual se caracteriza por una aparición de una vesícula que va a causar dolor en algunas ocasiones, sobre todo al principio, y mucha dificultad por su apariencia en las personas. Además, luego esta lesión vesicular poco a poco se irá formando costra encima de ella y con el paso del tiempo y de los días van a desaparecer, como les mencioné, en un periodo entre 8 a 14 días sin tratamiento. En algunas personas estas lesiones dan unos síntomas que lo anteceden, como por ejemplo la persona podría sentir una especie de ardor, adormecimiento o dolor en la zona donde le va a aparecer esta vesícula o esta úlcera a nivel del labio. Por eso es muy importante que la persona pueda identificar estos síntomas que anteceden a la aparición de la úlcera en el labio, como por ejemplo cierto adormecimiento, cierto dolor, que luego de esto ya se va a evidenciar la aparición de la lesión vesícula ulcerativa a nivel del labio. Y seguramente se están preguntando por qué en algunas personas aparecen estas lesiones y en otras personas no. Se menciona de que todas las personas que tienen la infección latente del virus herpes simple tipo 1 en su organismo, de ellas solo un 20% van a presentar estas lesiones que se dan en los labios o en la cavidad oral. Ahora te menciono cuáles son esos factores que pueden desencadenar que aparezcan estas lesiones, esta úlcera a nivel del labio. Entre ellas tenemos un estado de inmunosupresión,
es decir, cualquier factor que disminuya nuestro sistema inmune. 2. El estrés. 3. La exposición a la luz solar. Y 4. La fiebre. Son algunos factores desencadenantes de la aparición de esa lesión ulcerativa en los labios que denominamos herpes labial. Como les mencioné, el 60%, 66% de la población tiene este virus en su organismo, y de ellos solo un 20% verán este síntoma o este signo de la úlcera en el labio, el cual denominamos herpes labial. Por tal motivo les hablaré de la reinfección por herpes, lo cual vamos a denominar herpes labial. Como ya les mencioné, este virus puede causar dos tipos de síntomas. Uno, en aquellas personas que nunca han tenido contacto con el virus, por primera vez tienen contacto con el virus y van a presentar gingivoestomatitis, lesiones a nivel de la garganta, una faringitis asociada a malestar general, dolor de boca, de garganta, de cabeza, presencia de enopatías, es decir, ganglios inflamados a nivel de la zona de infección. Eso se va a dar en la primera infección, cuando una persona por primera vez es infectada por el virus del herpes simple tipo 1. Pero este video se basa específicamente en aquellas personas que ya tienen el virus en su organismo, en su sistema nervioso, y como les mencioné, es una infección de por vida y que cada cierto tiempo, según los factores desencadenantes, estas personas van a presentar esas úlceras en el labio, lo cual denominamos herpes labial. Por tal motivo, ahora les mencionaré el tratamiento de la reinfección por este virus, o también denominado herpes labial. Si la presencia de esa lesión vesícula ulcerativa en el labio es de leve a moderado sus molestias, se puede usar solamente una crema tópica como la lidocaína como anestésico, que al aplicarlo ahí disminuirá el dolor y las molestias. Como ya les había mencionado, estas lesiones pueden durar en un periodo de 6 a 10 días o incluso hasta 14, pero generalmente luego estas lesiones se van a costrificar y van a desaparecer cuando ya se epitelice la lesión. Por otro lado, si este herpes labial se acompaña de malestar general, adenopatías, mucho dolor, se puede dar tratamiento antibiótico, para lo cual vamos a usar el aciclovir, que no es el único, también existe el valaciclovir, el fanciclovir, pero en este caso les hablaré del aciclovir para tratar el herpes labial. De preferencia vamos a usar el aciclovir y les hablaré de este medicamento en este video. El aciclovir se puede tomar 400 miligramos cada 8 horas por 5 días. Seguramente también han utilizado o han escuchado del aciclovir en crema, pues déjenme comentarles que hay varios estudios que han demostrado que el aciclovir tomado vía oral es mucho mejor que el aciclovir en tópico o en crema, reduciendo el dolor, reduciendo el tiempo de la úlcera en esa ubicación y reduciendo las molestias o el malestar general y el tiempo de enfermedad del herpes labial. Si un caso persiste el herpes labial por más de 5 días, pues se les sugiero que extiendan el tratamiento con el aciclovir entre 7 a 10 días, no habría problema, a las dosis que ya les mencioné, de 400 miligramos cada 8 horas. Vienen tabletas de 400 miligramos, así que van a poder encontrarlo. En niños y adolescentes también puede darse esta enfermedad. Ya haré otro video con respecto a la dosificación en esta etapa de edad. Muchas gracias por seguir el canal. Si les gustó este video, pues denle like, compártanlo y suscríbanse al canal, que ya estaré subiendo otros videos al respecto. Hasta pronto.